Vamos a comenzar en el versículo número 1. ¿Ya lo encontraron? Hebreos 11:1 dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si leemos nuevamente dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, glorificando el nombre del Señor. Hoy vamos entonces a hablar de la fe. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es la fe. Vamos a tratar de entenderlo, de comprenderlo, porque hay muchas cosas que no entendemos acerca de la fe. Recuerdo que cuando el Señor Jesucristo se despidió de sus discípulos, les dijo: quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Entonces los discípulos preguntaron: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las ocasiones que solo Dios ha puesto en su sola potestad. Y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una cosa que llama mucho la atención y que es común, como humanos es muy común. En esta vida todos buscamos lo que se llama seguridad. Todos. El justo vivirá por fe, dice la Escritura. El justo vivirá por fe, por lo que cree. Cuando uno no entiende bien esto, ¿qué quiere decir esta palabra? Pues uno, como que se queda uno pensando: ¿qué será? ¿Cómo es esto? Y como decía yo, uno confunde el creer de manera volátil con la verdadera fe. Y es que nosotros estamos acostumbrados a lo que se ve y estamos acostumbrados a tener seguridad para todo. En el matrimonio, ¿qué se pide? Seguridad. Y curiosamente eso muchas veces nunca llega. En el trabajo, ¿qué pides? Seguridad. Vivimos en un tiempo donde se requiere seguridad. La ciudadanía, ¿qué pide el gobierno? Seguridad. Todo mundo quiere seguridad. Pero más sin embargo, el creyente debe vivir por fe. Pero ese es mi punto. ¿Qué es la fe? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, la Biblia dice esto: salió Abraham sin saber a dónde iba. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que Jehová tu Dios te da. Y salió Abraham sin saber a dónde realmente iba. Dios no le dio seguridad. ¿Y sabía usted que Dios no le va a dar a usted seguridad a la manera del mundo? O sea,
no es que Dios no le haya dado seguridad, sino que Dios no le dio seguridad a la manera del mundo. O sea, la fe no es lo mismo la seguridad a la manera del mundo. Señores, no es así. No funciona así. A la manera del mundo, el creer a la manera del mundo es una seguridad en lo que usted ve, en lo que usted mira, en lo que usted oye, en lo que usted dice y en lo que usted tiene. Pero a la manera de Dios no es así. La fe se basa en una seguridad que Dios pone aquí dentro, muy dentro de nuestro corazón. Cuando esa fe se pierde, uno perdió, como decimos, la brújula, el contacto. Uno en ese momento empieza a ver las cosas como cualquier humano, como cualquier persona. Y por eso hay tantas personas que dicen creer en Dios, pero si realmente creyeran en Dios con fe, como dice la Escritura, no deambularan como están deambulando o como se mira deambulando hoy en día los creyentes, el pueblo de Dios. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, saber estos principios. La fe se basa en algo que Dios pone aquí adentro, muy adentro de nosotros. Eso es la verdadera fe. Hay un hombre que se llama Habacuc. Es un profeta, se le conoce un profeta menor. Y él dice: aunque la higuera no dé fruto, aunque la planta del olivo no haya más que dar, aunque falten las vacas de los corrales, aunque se ponga todo como se ponga, yo en Dios me gozaré. Pero qué difícil es cuando se rompe nuestro mundo. Qué difícil es cuando se rompe nuestra seguridad. Qué difícil es cuando lo que teníamos ya no existe. O qué difícil es cuando lo que pensábamos que era nuestro se fue, se acabó. Cuando vienen los problemas, cuando viene el dolor, cuando viene la tristeza, cuando viene la aflicción, cuando viene la ansiedad, cuando viene la enfermedad, cuando viene el quebrantamiento, cuando vienen las malas noticias, cuando lo pierdes todo, cuando no tienes garantías, cuando no sabes lo que va a pasar, cuando no sabes lo que va a suceder, y tú quieres o deseas seguridad. Y tú quisieras ver y oras a Dios y le dices: Señor, restaura esto, y pareciera que Dios no te oye. Señor, dame aquello, y pareciera que Dios no te oye. Señor, ¿por qué no contestas esto? Y pareciera que Dios no te escucha. Y tú dices: ¿qué pasa? ¿Será que esto no funciona? ¿Será que esto no es así? Pues en realidad no es así, porque así no es como Dios funciona. Como Dios funciona es dentro de tu corazón. O sea, los hombres que han logrado grandes cosas en el Señor, no por sus propios medios, porque hay gente que logra muchas cosas con dinero, con ayuda de este, con ayuda de aquel, con ayuda del otro, como dicen en mi tierra, con palancas de aquí, con palancas de allá, así cualquiera, hasta un mundano.
Hasta un brujo, hasta un hechicero, hasta un maldiciente, hasta un hipócrita, hasta un falso, o cualquiera lo puede lograr. Pero lograr algo de la nada. Pero salir adelante cuando todo es cenizas. Pero poner un ladrillo sobre otro ladrillo y al final ver construida una barda, como decimos, donde no hay dónde tomar, dónde agarrar. Y siempre se ha dicho, ¿por qué los señores de la prosperidad que hablan tanto de la prosperidad, los señores que manipulan las escrituras por medio de la fe? Claro, lo hacen en países pudientes como este país. Hay grandes magnates aquí que se les conoce como hombres de la prosperidad, hombres de fe. Hombres que han logrado mucho, tienen yates, tienen buenas casas, tienen buenas mansiones, 15, 20, 30, 50 millones de dólares, las mansiones donde ellos viven, son los predicadores. En este país, gente que ha amasado un montón de fortuna, dinero. Y alguien dice, bueno, ¿y por qué no van a predicar a los lugares pobres? Porque ellos no creen, ellos no son creyentes, no tienen fe. Ellos se han valido de las palabras, del carisma y de todo para que la gente ponga y dé creyendo tantas cosas, pero no tiene fe, no son gente de fe. El verdadero hombre de fe, la verdadera mujer de fe, la verdadera persona de fe es donde su mundo se ha caído, que ahí sale de las cenizas. Eso habla la palabra de Dios de los hombres que realmente triunfaron, que tuvieron éxito. Cuando todo está terminado, cuando no hay seguridad, cuando no tienes nada, ahí es donde se mira la verdadera fe. Cuando no tienes nada más que confiar en Dios. Eso es la verdadera fe. Y allí es donde Dios trata con la fe. ¿Sabían ustedes? Allí es donde Dios trata con la fe. Ahora pregúntate tú, ¿cómo estos grandes hombres pudieron salir adelante? Como en el caso de Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. O sea, la pregunta es, ¿qué motivó a este hombre en creerle a Dios o en creerle a Dios? ¿Qué lo motivó? En realidad, externamente, nada. Pero hubo una fuerza dentro de él, un poder dentro de él, que le dio la gracia, el poder, la sabiduría, la confianza de dar paso firme hacia algo que no se veía, a algo que no existía en ese momento, en ese tiempo, algo que no se veía, algo que no existía. Abraham se puso de pie. Todos pudieron decir, ¿y este loco qué le picó? ¿Este loco qué le pasó? ¿Por qué está dejando su tierra? ¿Por qué está dejando sus parientes? ¿Por qué está dejando este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué se atreve a irse? Todos se admiraron de él seguramente. Pero ¿sabe por qué? Porque él tenía dentro de él una seguridad. Eso es lo que el creyente hoy en día necesita, seguridad, pero una seguridad que lo lleve a hacer cosas que jamás nadie pudiera haber hecho. Es una especie de valor, para ver si lo entienden, es una especie de valor que rompe el molde, donde te dicen, tú estás loco. ¿Quién ha podido lograr eso? Y tú dices, sí se puede. Con la gracia de Dios sí se puede. Y ha habido hombres de fe. Hay un hombre llamado Nehemías. Ese hombre era un hombre de fe. A él se le conoce como el restaurador. Es muy fácil sentarse a la mesa donde ya está servido. Es muy fácil comer de lo que ya alguien trabajó.
Es muy fácil sentarse y sentirse mandamás donde alguien ya trabajó, ya lo puso todo. Es muy fácil recibir una herencia y decir, voy a salir adelante. Es muy fácil. Pero empezar de ceros, donde no hay nada. Solo hay una cosa, que realmente tengas fe. Ese hombre, Nehemías, él no pensaba ser gobernante, aunque llegó a ser gobernante. Él sintió un impulso, también se puede decir así. Él sintió un impulso de parte de Dios aquí, que se llama fe, eso es fe. Un impulso que lo llevó a hacer cosas que ni aún los que vivían en el mismo lugar hicieron. Por eso a veces la gente se sorprende y dice, ¿y cómo este extraño llegó a hacer cosas que nadie hizo? ¿Y cómo este pudo? ¿Y cómo este cree? ¿De dónde sacó fuerzas? Ese era Nehemías. Nehemías es verdad que tenía un cargo con el gobierno. Y ese cargo le favoreció muchas cosas. Él encontró grande oposición. Pero al final, los muros fueron restaurados. El sacerdocio fue restaurado. La seguridad volvió a Jerusalén. Las puertas fueron y las murallas fueron reedificadas. ¿Por qué? Porque hubo algo que motivó a Nehemías. Si nosotros queremos ser como Nehemías, tenemos que buscar ese algo que tenía Nehemías. Si nosotros queremos llegar a hacer grandes cosas, tenemos que buscar ese algo que tenía Nehemías, que los santos hombres de Dios tuvieron. Y todos los santos de Dios hicieron eso. Ese algo que motive a hacer cosas que solamente están en tu mente y que las pone Dios. Esa fuerza que te lleva a hacer cosas que nadie ha hecho, pero que tú las puedes hacer, porque hay algo dentro de ti que te lleva a hacerlo. Pero ese algo, tristemente, no se compra por kilo, por metro, por libra, por medida. Ese algo es gratis, pero hay que pedirlo. Hay que humillarnos y hay que permitir que Dios ponga ese algo dentro de nosotros, esa fortaleza dentro de nosotros, para no ser vencidos, para no ser dominados, para no ser destruidos, para que tengamos fuerzas para seguir caminando donde otros dejan de caminar, para que tener fuerzas para seguir haciendo lo que otros dejaron de hacer, para poder lograr lo que otros no pudieron lograr. Los matrimonios no deberían perderse, las personas no deberían divorciarse, no deberían hacerlo. Yo no me divorcié. Cuando todo estaba derrumbado, cuando todo estaba caído, yo le creí a Dios, Él puso esa fuerza en mí, yo logré sacar adelante mi matrimonio, o logramos sacar adelante mi matrimonio porque había algo. ¿Y saben por qué estoy aquí? Me acuerdo de un amigo que yo tengo que es pastor, Leija, José Leija. Él siempre me dice, no hombre, si yo te cuento, lloras. Así les digo, si yo les cuento a ustedes, ustedes lloran. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque hay una fuerza, porque hay un poder sobrenatural, porque hay algo que me da esta fuerza. Y tú tienes que pelear, tienes que luchar por obtener esto. Pero tristemente todo mundo está queriendo luchar por la seguridad, por lo que se ve. Va desde cuánto me van a pagar, qué es lo que voy a hacer,
pero si este ya no viene, pero si aquel se va, pero si este aquello, pero si este me dejó, pero si... Bueno, pero, el pero y el pero. ¿Por qué? Porque falta esto, porque no tenemos esto, porque tenemos escasez de aquello, en fin, todo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de tener seguridad. Y hay veces se logra, ¿por qué no decirlo? Fíjate, hay veces se logra, hay veces se logra. Tú has visto matrimonios seguramente que han logrado una estabilidad, carro nuevo, casa propia, hijos ya yendo a la escuela, a la universidad. Han logrado todo un patrimonio han logrado. Pero al poco tiempo tú los miras divorciados, tú los miras peleando en las cortes, tú los miras hablando de child support, tú los miras peleando por los hijos, tú los miras a veces perdiéndolo todo porque a veces no han terminado de pagarlo. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Esa seguridad no estaba en la fe, no estaba en la fe en Dios. Aunque es Dios quien lo da, pero la seguridad no estaba en Dios, estaba en las cosas que tenían. Pero cuando hay esa fe de Dios, lo pierdes todo, pero no te divorcias. Lo pierdes todo, pero no lo acabas. Se acaba todo lo que tenías, pero sigues de pie porque hay algo que te sostiene. Y ese algo no lo consigues a tu alrededor. Ese algo lo pone Dios dentro del corazón. Ese algo de lo que estoy hablando era lo que tuvieron los santos hombres de Dios. Ese algo los llevó a tener victorias extraordinarias. Si queremos hacer el cambio, ahí está el reto. De otra manera no lo lograrás. Te arrastrarás, gatearás, vociferarás, pelearás, hablarás, irás a la corte, vayas a donde vayas. Al final de cuentas terminas como el resto del mundo, abandonándolo todo. Y así termina el hombre. Y eso tú lo puedes ver en el medio artístico. Tampoco fue por falta de dinero. Tú lo puedes ver en el ámbito político. Tú lo puedes ver hasta en el ámbito cristiano. ¿Por qué no? Y te preguntas ¿por qué? Porque esto se mueve por fe, no por circunstancias. Por eso dice la Escritura, mas el justo vivirá por fe. Por fe andamos y no por vista. Eso es lo que quiere decir. Hay una fuerza que mueve al hombre de Dios, o que debería mover al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Hay una fuerza, pero si no buscas eso, entraste en lo mismo que entró todo el mundo. No importa que sea religiosa la persona, no importa. Por eso tantos hombres han fracasado, han caído en pecado, han hecho lo malo. Pero cuando el hombre realmente tiene esto, no importa que lo traicionen, él no depende de las circunstancias, ella no depende de las circunstancias. Él depende de esa fuerza interna. Eso es fe. No es otra cosa. La gente quiere saber qué es fe, es creer, declarar. Yo declaro. ¿Declaras qué? Que al final te vas a caer, porque declarar, todo el mundo declara. Esa es la modalidad de hoy en día. Yo declaro. ¿Declaras qué? En cambio, si tienes esa fuerza, no declaras nada y tú te mantienes, porque ya lo que eso sostiene. Él es la roca fuerte, el muro fuerte, la torre fuerte, mi gracia, mi sustento. Él es el que nos da alas como las águilas. Por eso dice la Escritura, los más fuertes flaquean, los jóvenes desmayan, pero los que tienen fe, los que esperan en Dios, levantarán alas como las águilas, caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán.
porque la gracia, el favor de Dios lo sostiene. ¿Se recuerdan ustedes esos comerciales que pasaban en la televisión cuando hacían la competencia entre Duracell y Eveready? Eveready creo que se llama esa pila, una pila diferente. Cómo ponían al conejito que diera tamborazos y al final el conejito se quedaba así. Decían, no sirve, este es mejor. Pues eso le pasa al hombre sin fe, cuando no tienes ese poder, cuando no tienes esa gracia, cuando viene la adversidad, el problema, la dificultad, se acaba. Cuando todos se van, él ya no puede permanecer. Cuando se acaban las cosas que le mantenían en la congregación, en la iglesia o en la casa de Dios, se acabó la fe. Si yo era creyente, dicen, no, era creyente en las circunstancias, pero no en Dios. Porque cuando uno realmente es creyente en Dios, no importa. Uno sigue adelante. Ese es el secreto de la fe. Es algo que Dios pone aquí adentro. Y tú dirás, ¿y por qué no me lo da? Porque no lo has buscado. Hasta que lo busques, hasta que te humilles, hasta que le dediques tiempo. Qué bonito fuera que esto viene nada más por nada más. No, señores, esto no viene nada más por nada más. Esto viene para el interesado. Esto viene para el que pide. Esto viene para el que busca. Esto viene para el que se acerque a Dios. Esto no es nada más que ya dame, Señor, dame, así no. Tú te tienes que acercar a Él, tú te tienes que humillar a Él, tú te tienes que convertir a Él, tú tienes que permanecer en Él, tú tienes que seguir en esto. Esto de fe es un estilo de vida, hermanos. No es que lo tengo y ya me voy. No es que lo tengo y se acabó. Nadie ha podido permanecer así. No importa que haya tenido 20 años, no importa que hayan pasado 20, 30 años en el cristianismo. El día que ya no lo busque, ese día se acaba. Esto es la verdadera fe. Es algo que se mueve dentro de nosotros y nos ayuda a pasar por los ríos, por las aguas y por el fuego, por el problema, por la dificultad, por la angustia, por la ansiedad, por el dolor, por la tristeza, por la enfermedad. Es algo que nos ayuda, nos empuja, nos impulsa, nos saca adelante. Eso es fe. Eso es la verdadera fe. Pero es algo que se lleva adentro. Abraham un día Dios lo probó y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Si Abraham no hubiera tenido esa fuerza dentro de él no lo sacrifica. Hubiera hecho muchas conjeturas y hubiera dicho, no, él lo hizo. En sentido figurado lo hizo porque llegó hasta lo último. Y uno dice, ¿por qué tuvo valor este hombre? Porque había una fuerza que lo llevaba. Hay un poder sobrenatural y el Señor le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén. Ellos querían seguridad, digo, ¿y qué va a mejorar la situación en Jerusalén? Digo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Tú necesitas al Espíritu Santo, tú necesitas la presencia de Dios. Nosotros necesitamos el poder de Dios dentro de nosotros. Pero hay que buscarlo, hermano. Hay que acercarse, hay que pedirlo. No entren en el juego de creer que algo grande va a venir si no hacemos nada. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Y no es que algo grande va a venir, no, esa fuerza nos va a llevar a algo grande. Porque si esperas que algo grande va a venir, te vas a quedar esperando y nunca eso grande va a venir. Porque eso grande no viene. Uno va a eso grande. Así lo lograron los grandes hombres de Dios. Ellos fueron a algo grande. ¿Por qué? Porque esa fuerza, porque ese poder, porque esa gracia los llevaba, los conducía a algo grande. Miren lo que dice la Escritura. Hay varias, aquí en cuando tenga tiempo de leerlo todo, por ejemplo en el 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ejemplo, tengo aquí esto,
En uno de los versículos, por ejemplo, dice así. Versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermano, Dios escoge a aquellas personas que desean servirle, que le buscan y que realmente crean o pueden creerle que Dios puede poner una fuerza sobrenatural en nosotros. Dijo el Señor Jesucristo: las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a tener miedo. Hablaba de la iglesia de fe. Porque la iglesia no va a tener miedo, va a avanzar. Por eso el Señor dijo: hollaréis, os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cómo se logra eso? ¿Con qué valor se logra eso? ¿Quién lo ha logrado en sus propias fuerzas? ¿Quién? Solo aquellos que buscan esta fuerza, que buscan este poder, que buscan la llenura del Espíritu Santo. Solo aquellos que pueden creerle a Dios y que esa fuerza venga. Y cuando esa fuerza venga, vamos a tomar otra actitud. Vas a tomar otra actitud sobre la vida. Yo les cuento la actitud de mi abuela. Ella dijo: yo sé obra de quién es esto, me dijo. Cuando vio que el diablo estaba trabajando mi vida, dijo: yo sé obra de quién es esto, me dijo. Y luego dijo: pero yo tengo un Dios más grande, dijo, que él. Y te he de ver, me dijo, caminando en sus caminos. Ella tenía fe, ella tenía ese poder, ella tenía esa seguridad. Por eso le digo que hoy en día la gente declara, pero no tiene seguridad de que lo va a recibir. Pero no tiene seguridad de que va a suceder, porque no tiene esa fuerza. El pueblo de Dios necesita esa fuerza, necesita ese poder, necesita esa gracia de Dios. Es la fe. Aquí mismo en ese pasaje habla de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y dio testimonio. O sea, hubo evidencia de que caminó con Dios. Y él decía: Dios me va a llevar. Dios me va a llevar. Yo voy a ser levantado. Dios me va a llevar. ¿Qué lo hacía hablar de esa seguridad? ¿Por qué hoy la iglesia no habla de que Cristo va a venir por segunda vez? ¿Por qué hoy la iglesia no habla del cielo? ¿Por qué? Porque no tiene fe. Ya no cree en eso. No tiene esa fuerza. Cuando la iglesia tiene esa fuerza del Espíritu Santo en sí, entonces habla de todo aquello. Enoc hablaba de que Dios se lo iba a llevar, y un día Dios se lo llevó. ¿De dónde sacó ese loco tal cosa? De una fuerza que había dentro de él. ¿Tú qué le dices a tu hijo? Te he de haber convertido a Dios, y te vas a convertir a Dios. Y él dice: no, hombre, ¿qué me vas a ver a mí? Si tú tienes una fuerza delante de Dios y tienes ese poder y lo empiezas a decir, eso va a suceder, porque hay una fuerza en ti que lo logra.
Mi esposo se va a convertir, mi esposo se va a convertir, mi esposo va a cambiar. Pero necesitas esa fuerza. De otra manera, quieres seguridad, quieres confianza. Si yo busco esa fuerza, si yo tengo esa fuerza, esto va a cambiar, puede cambiar. Mi ministerio puede ser diferente, mi ministerio puede ser distinto si yo busco esa fuerza. Y llegaré a ser la admiración de mucha gente y se preguntarán cómo lo logró. En realidad la fuerza no se puede lograr. Pero si nosotros permitimos que esa fuerza sobrenatural que es de Dios nos lleve, lo podremos lograr. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claro, dice así: en Dios haremos proezas. Así dice. Eso no lo inventé yo, eso está en la Biblia. En Dios haremos proezas. Proezas quiere decir maravillas. Y el apóstol dijo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién se puede oponer a esto? ¿El gobierno? ¿Los brujos? ¿La muerte? ¿Lo alto? Como dijo San Pablo. ¿Lo bajo? ¿Ángeles? ¿Principados? ¿Quién se puede oponer a esto? ¿La religión? ¿La falta de membresía? ¿La falta de apoyo? ¿Quién se puede oponer a esto? ¿Quién? Nadie. Porque hay una fuerza sobrenatural y hay un poder sobrenatural, como en el caso que les cité de Nehemías. Nehemías tuvo oposición. Tuvo oposición interna. Gente que se vendió. Gente que lo traicionó internamente. Gente que se pasó a los otros pueblos. Líderes vecinos. Lo malinformaron contra el rey. Ahora no se paró. Ahora se construyó. ¿Que costó? Claro que costó. ¿Que sufrieron? Claro que sufrieron. ¿Que batallaron? Claro que batallaron. ¿Que sentían que desmayaban? Claro que sentían que desmayaban. ¿Que enfrentaron burlas? Claro que enfrentaron burlas, y muchas burlas. ¿Y desistieron? No, no desistieron. ¿Que tuvieron ganas de desistir? Sí, tuvieron ganas de desistir. Pero no desistieron. ¿Sabes por qué? Porque había una fuerza sobrenatural dentro de ellos. Este es el secreto de la victoria. No le busquen de otra forma más. Busquen esta fuerza. Si buscas esta fuerza, serás vencedor. Esa es la única forma, esa es la única manera de lograrlo, mi hermano. Si queremos que nuestro mundo cambie, si queremos ser un ejemplo para los demás, si queremos ser un ejemplo para las generaciones futuras, si queremos ser un ejemplo para nuestros hijos, si queremos ser un ejemplo para los incrédulos, esta es la oportunidad. Buscar esa fuerza sobrenatural en nosotros. Le decía yo, predicar de prosperidad, los predicadores no van a cualquier lado. Tienen que ir donde hay plata, porque no tienen fe. Pero los verdaderos hombres de Dios tienen fe y levantan donde sea, con el pueblo que sea, no importa, porque es esa fuerza sobrenatural que lleva al hombre. Y necesitamos esa fuerza, necesitamos ese poder. No se puede, hermanos, de otra forma. Esta es la verdadera fe. Esto es lo que tenían los santos hombres de Dios. Enoc lo tuvo. Abel la tuvo. Noé tuvo esa fe. En realidad tuvo esa fe. Mire, la verdadera fe nos lleva a creer cosas imposibles de creer. Un ejemplo de ello es Noé. ¿Sabían ustedes que hoy se le dice a la gente que Dios va a destruir con fuego todo, así como está escrito en la Biblia? Dios va a destruir, purificar todo con fuego. La gente no cree. La gente no lo cree. Le dice uno a la gente que habrá cielos nuevos y tierras nuevas. La gente no lo cree. Cuando en el tiempo de Noé, cuando en el tiempo del diluvio, cuando Dios le dio la palabra a Noé, nunca había llovido. Nunca había llovido, no se sabía qué era la lluvia.
Hasta ese momento, las semillas, las plantas germinaban y crecían, o las semillas germinaban y crecían. Se regaba el campo por medio de un tipo de vapor que emanaba de la tierra, y eso hacía como una especie de invernadero en todo el mundo. Y Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio, que él abriría las cataratas del abismo, las cataratas del cielo, y que habría tanta agua que se inundaría la tierra. Y Noé creyó. O sea, por esa búsqueda y esa comunión con Dios, Dios puso esa fuerza en él por 120 años, hasta que se cumplió el tiempo, y fue Dios quien cerró el arca. Y cuando el arca se cerró, él y su familia entraron. ¿Por qué Noé nunca se desanimó? No habla la Biblia de esto que voy a decir, pero es lógico. ¿Cuántas personas trataron de desanimar a Noé? ¿Cuántas personas lo trataron de loco? Haciendo un barco, ¿para qué? En pleno, como aquí en Nebraska, por decirlo así. Hacer un barco aquí en Nebraska. ¿Para qué lo quieres en Nebraska si no hay ríos más grandes que el Missouri? ¿Para qué quieres una cosa de esas si aquí no hay mar? Claro que ahora tenemos la transportación de maquinaria, pero en ese tiempo, ¿qué transportación había? Y él hablaba de un diluvio, y la gente se burló de él, y la gente no creyó en él. Pero la pregunta es, ¿por qué Noé no se desanimó? ¿Por qué Noé siguió como creyente? Porque él tenía una fuerza sobrenatural dentro de él. Si tú realmente te has convencido y quieres permanecer en Dios, busca esa fuerza sobrenatural. Si no buscas esa fuerza sobrenatural, cualquier cosa te va a tirar. Cualquier cosa te va a tirar. Créeme, muchas personas que un día estuvieron en los caminos del Señor ya no existen. Muchas personas que un día se bautizaron ya no existen. Muchas personas que un día profesaron la fe cristiana, predicaron la palabra de Dios, sirvieron a Dios, ya no sirven. Ya no están sirviendo a Dios. Y tú te preguntas ¿por qué? Porque un día abandonaron esa fe. Porque un día se resfriaron, como decimos, dejaron de estar conectados. Aquí hay que estar conectados. Yo a veces miro chistes, por ejemplo, en el Facebook. Chistes, por ejemplo, que dicen, ay, Dios mío, las 7 de la mañana y no he podido entrar al Facebook. Es como una, ¿cómo le diré? Es como un vicio, se ha vuelto en muchas personas como un vicio, que tienen que estar conectados ahí todo el tiempo. Pues Dios quiere también que estemos conectados con Él, siempre. Si vamos a estar conectados con Dios, vamos a estar al día. Vamos a ver lo que sucede. Hay una fuerza sobrenatural que nos va a seguir llevando. No vamos a ser movidos por todo viento de doctrina. No vamos a ser sacados de nuestra fe. No vamos a dejar de creer los principios que Dios nos ha dado, los principios bíblicos. Y nos vamos a mantener fuertes. Pero ese es el secreto, la fe. ¿Pero qué es la fe? Es un poder sobrenatural que aprisiona al hombre, que mueve al hombre, que edifica al hombre, que levanta al hombre, que sostiene al hombre, que lleva al hombre. Yo les digo, yo muchas veces he fallado como humano, como hombre, como persona, y ha sido tan grande mi desánimo, y he dicho, Señor, y esto yo no me voy a levantar de esto. Y para cuando menos siento, estoy caminando. Porque he tratado de acercarme a Él, no desconectarme de Él. Porque la fe mueve montañas. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. La fe mueve montañas. La fe abre caminos. Pero la fe no es decir creer. Y creer, fíjate, qué cosas, ¿no? Mire cómo estoy hablando. La fe no es decir creer
y creer que porque lo dijiste va a suceder. Eso no es fe. La verdadera fe es algo que te mueve desde adentro, que aunque no lo mires, que aunque nadie lo cree, tú sabes que algo sucederá, y aunque tú mismo dejes de creerlo, hay un poder y una fuerza sobrenatural que tú te quedas asombrado y diciendo, ¿cómo se logró esto? Esa es la verdadera fe, donde tú mismo quedas asombrado. Porque tú dices, no es posible, pude perdonar. ¿De dónde saqué la fuerza? Me libré del vicio, ¿cómo lo hice? Me libré de esto, ¿cómo lo hice? Pude hacer esto, pude hacer aquello, pude lograr aquello. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural que te lleva a hacerlo. Eso es la verdadera fe. Y eso es lo que está faltando dentro del pueblo de Dios. Si esta verdadera fe existiera, no habría homosexuales predicando la Biblia. Sí, Señor. Hay homosexuales predicando de la Biblia, predicando el Evangelio. Hay lesbianas predicando la Biblia, predicando el Evangelio. Hay mundanos enseñando de los púlpitos. Hay mercenarios de la fe. ¿Por qué no tienen fe? Cuando hay esa fe y ese poder sobrenatural, tu vida cambia, no eres el mismo. No eres el mismo. Cambias. Y haces cosas que jamás pensabas que harías. Lo que tú pensabas que nunca dejarías, lo dejas. Lo que tú creías que nunca ibas a poder lograrlo, lo logras. En aquello que pensabas que nunca te ibas a deleitar, te deleitas. Esto es algo tan maravilloso, esto es algo tan hermoso, esto es algo tan precioso. La fe mueve montañas. La fe nos lleva a hollar al cachorro de león y al león. Pisaréis y hollaréis sobre el cachorro de león y el león. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Porque es una seguridad que Dios pone. Pase lo que pase, el pueblo de Dios sigue adelante. ¿Por qué? Porque tiene fe. No depende de las circunstancias, no depende de lo que se ve, no depende de lo que oye. Depende de lo que tiene dentro de esa fuerza sobrenatural. Hay gente que dice a un verdadero hombre de fe, ¿y todavía insistes? Sí. ¿Te quedan fuerzas después de lo que te pasó? Sí. La mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo. Y Job, como era un hombre de fe, le dijo, ¿qué? ¿Solamente vamos a estar agradecidos con Dios cuando nos fue bien? Ahora que lo mal está pasando, ¿vamos a ser desagradecidos con Dios? Le digo, como una mujer fatua has hablado, como una mujer cualquiera has hablado. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Ella creía que la fe se movía en las circunstancias. Ella no era una mujer de fe. La mujer de Job no era una mujer de fe. Job era un hombre de fe. Por eso, aunque vino la calamidad sobre él, perdió sus hijos, perdió su parcela, su rancho, su sembradío, perdió sus animales, sus bestias, perdió su salud, lo perdió todo. Daba lástima, la condición de Job daba lástima. Job llegó a maldecir hasta su propio día en que nació, pero nunca perdió la esperanza, pero nunca perdió la fe. Él se mantuvo porque había una fuerza sobrenatural en él. Aunque sus huesos se secaban, aunque su piel se secaba, aunque su vida se estaba extinguiendo, él sabía que podía salir adelante. Y la Biblia dice que Dios lo sacó adelante. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? La fe. La fe mueve montañas. O sea, el poder sobrenatural en nosotros. Eso es la verdadera fe, hermano. No se engañen creyendo que ustedes que van a simplemente dicen, yo creo. Eso no es creer. Creer es una fuerza sobrenatural. Busca esto.
¿Por qué creen ustedes que la historia dice que los cristianos fueron aserrados? Ahí mismo lo dice. Taparon bocas de leones, fueron muertos a filo de espada. Y la historia dice que en Roma ellos fueron lanzados a los leones, puestos como juguete de los romanos. Ellos prefirieron pasar por eso. ¿Por qué? Porque tenían una fe sobrenatural. La gente está espantada por el ébola. Yo no. Un día me voy a morir de una cosa a otra. Será cuando Dios quiera. Pero la gente está espantada, y culpan al FEMA, culpan al gobierno, culpan a los extranjeros, culpan a los misioneros, culpan a todo mundo. Está espantada. Los hombres de fe no se deben espantar con eso. Cosas naturales, van a pasar, van a suceder. Y todavía es principio de dolores. Esto no es nada, no es nada. No es nada todavía eso. Es un comienzo de cosas difíciles. Y aquí es donde vamos a necesitar la verdadera fe. El fallecido pastor David Wilkerson, él habló mucho sobre esto. Y él decía que llegaría el día cuando los predicadores de la prosperidad, aquellos hombres que entretuvieron a la gente con la llamada fe, entre comillas, los iban a aborrecer un día. Porque se iban a dar cuenta que iban a desmayar, iban a sucumbir delante de los problemas que vendrían para América del Norte. Él habló de muchos problemas que vendrían para América del Norte, cosas que muchas de esas no se han visto. Él asegura que Dios le mostró que venían problemas serios para América del Norte. Pero ¿sabes cómo vamos a poder pasar en medio de una crisis? De cualquier crisis, con fe. Pero no cualquier fe, esa fe volátil que dice la gente yo creo. No, una fuerza sobrenatural dentro de nosotros. Una fuerza sobrenatural en nosotros. Y esa solamente la pone el Espíritu Santo, hermano. ¿Me está entendiendo? Solo el Espíritu Santo puede poner esto. Yo quiero que de aquí en adelante busques de Dios. Si puedes arrodillarte, arrodíllate ahí sentado en tu cama, en el trabajo, donde sea. Habla con Dios, ora con Dios, pídele: Señor, yo quiero ser un hombre de fe. Yo quiero ser un hombre de fe. Pon esa fuerza sobrenatural en mí para poder ser un vencedor, un triunfador, como dice tu palabra. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Va a venir aflicción, dijo, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero confiad, dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y como yo he vencido al mundo, pues vosotros también venceréis. Nosotros vamos a vencer por eso que el Señor hizo por nosotros. Esto es la verdadera fe. La fe mueve montañas. Cuando tienes esa fuerza dentro de ti, como Pedro le dijo al Señor: Señor, la higuera se secó. Dijo el Señor: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Si tienes esa fuerza, esa convicción dentro de ti, si tienes ese poder y esa seguridad dentro de ti que da el Espíritu Santo, tú también lo puedes hacer. Vea usted, entonces tenemos nosotros que creerle a Dios, mi hermano. Tenemos que creerle a Dios. Y tenemos que buscar ese poder sobrenatural que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vas a llegar muy lejos, dice el Señor, con este poder. Así es que este poder, buscando este poder, hay que buscar este poder, que esta fuerza, eso es la fe, ese poder sobrenatural dentro de nosotros. Eso es la verdadera fe, mi hermano. Pero hay que humillarnos y hay que estar convencidos. No mires tu circunstancia, no mires tu situación.
Solo humíllate delante de Dios. Ya no trates de resolver tus propios problemas, que no vas a poder, hermano. Ya no huyas de tus problemas, ya no huyas de tus responsabilidades. Ya no dejes de hacer lo que te corresponde. Y lo que te corresponde como hijo de Dios es depender de Dios. Buscar de Dios. Pero tus fuerzas no lo vas a lograr. Dime quién lo ha logrado. Mira el mundo cómo está. Mira el mundo cómo vive. Los problemas que tienen. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando me convierto a Cristo los problemas se van a acabar? No, al contrario, a veces aumentan más. Porque si no teníamos tantos enemigos, se vuelven más enemigos de la fe. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues esa fuerza, ese poder sobrenatural te va a ayudar a salir adelante. Ese poder sobrenatural te va a llevar a ver las cosas de otra manera. Por eso el pueblo de Dios prospera, el verdadero pueblo de Dios prospera, porque hay una fuerza sobrenatural. Cuando tenemos esa verdadera fe, empezamos a apoyar aún la obra materialmente, créanme, porque hay una fuerza dentro de ti que te hace hacerlo, y no tienes desconfianza. Es la forma como Dios empieza a bendecir tus finanzas. Así es como lo empieza a hacer Dios. Si tú eres una persona que no cree en dar, en pagar sus diezmos, en ofrendar, en dar en abundancia, si tú eres una persona que no cree en eso, no te preocupes, respetamos ese tipo de pensar, pero lo que sí te decimos, se puede cambiar. ¿Y cómo cambio? Dirás tú. ¿Cómo cambias? Busca ese poder sobrenatural, verás, y cómo te vas a encontrar haciendo lo que no podías hacer, y tú mismo te vas a reír. Tú mismo te vas a reír y dices, ¿cómo lo logré? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo pude cambiar de esto a aquello? Entonces vas a hallar un placer, vas a hallar un deleite en el dar, en ofrendar, en pagar tus diezmos. Créame que se vuelve un deleite. ¿Por qué la gente hoy lo mira como una exigencia? ¿Y por qué los predicadores hablan tanto sobre dinero? Yo le digo que hay iglesias donde para levantar una ofrenda o la hora de la ofrenda tiene que predicar 10, 15 o hasta 20 minutos y la congregación ya sabe, dice, ¡ay, va otra vez con el dinero! Es lo mismo que dicen. Se fastidia el pastor de hacer lo mismo, se fastidia la congregación de hacer lo mismo. Pero cuando tú tienes este poder, cuando tú buscas este poder realmente, eso se vuelve deleitoso, eso se vuelve maravilloso, eso se vuelve diferente, eso se vuelve distinto, porque no es que te lavan el cerebro como mucha gente cree, porque no es que te exijan en la iglesia, aquí no se le exige a nadie. Imagínate tú, pues ¿quién crees tú que es Dios? A ver, hay mucha gente que es tan ignorante acerca de lo que es Dios. Fíjense lo que le voy a decir. La ignorancia es tan bárbara, como dicen en mi tierra, es tan terrible. Piensan que tiene que venir a una iglesia para que Dios le exija. Miren, Dios puede exigirle a la gente sin venir a la iglesia. Les podía mandar enfermedad, podría hacer temblar la tierra 3 meses a nivel mundial. ¿Y qué? ¿No cerrarían las cantinas? ¿No dejarían de beber? ¿No dejarían de prostituirse? ¿No dejarían los cholos de hacer lo que hacen? ¿No dejarían de hacer lo malo? ¿No se convertirían los hijos a los padres y los padres a los hijos? ¿No se reconciliarían los matrimonios? ¿No tendríamos responsabilidades para con Dios? Con 3 meses que temblar, a ver si es cierto que no. Todo el mundo buscará de Dios, todo el mundo buscará las iglesias, el cantinero, los prostíbulos se cerrarían. Sí, Señor, Dios puede hacerlo sin traerte una iglesia. Entonces, ¿por qué la gente cree que solo cuando viene a la iglesia Dios empieza a exigirles? No, Dios no les exige nada. Cuando el pueblo de Dios oye este poder, busca este poder y tiene ese poder, solo empieza a hacer cosas que no hacía. Y la gente se admira de esto afuera. ¿Cómo lo hicieron? Cuando te hablaron lo que es la fe. Cuando te hablaron que hay un poder sobrenatural que necesitas.
Tú necesitas ese poder, el poder del día del Pentecostés, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que produce fe. Recibiréis poder, les dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso mucha gente cree que cuando la gente se convierte a Cristo, viene a la iglesia, se le lava el cerebro. No, la gente obtiene fe, y en fe cambian. Por eso los homosexuales, los transvestis, llegan a ser hombres. Las prostitutas llegan a dejar su prostitución porque llegan a ser siervos y siervas de Dios. Los malos matrimonios llegan a enderezarse. ¿Por qué? Porque tienen una fuerza sobrenatural dentro de ellos. En realidad, en la iglesia, nadie cambia a nadie, créanlo. Y entonces, es que en este lugar, en un lugar de reunión como este, hablamos de fe, la gente lo cree, ese poder sobrenatural viene y empieza a trabajar, empieza a orar y empieza a ver cambios en sus hijos, en su familia, en sus finanzas, en todo aquello que le rodea. Todo empieza a cambiar. Donde no había una fuente, se hace una fuente. Donde no había esperanza, nace una esperanza. Donde todo estaba destruido, se empieza a poner el primer ladrillo. Donde ya los caminos se rompieron, los puentes se cayeron, empiezan a construirse nuevos puentes. Esa es la fe. Esa es la gracia de Dios. Ese es el poder de Dios. Es lo que tú necesitas. No necesitas en realidad consejo. Necesitas el poder de Dios. No necesitas que un humano te tienda la mano. Tú necesitas el poder de Dios. Y vas a hacer proezas. Vas a hacer cosas grandes y cosas extraordinarias. David sabía de estas cosas, por eso escribió el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová, mi Dios, estará conmigo. Él era un hombre de fe, David era un hombre de fe. Él decía, no importa que me esté muriendo, no importa que me esté muriendo, Jehová estará conmigo. Y luego dijo, al finalizar dijo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Va a llegar el día, dijo, de que después de que todos los que me angustiaron y quisieron que por medio de la angustia que me metieron, del dolor, la tristeza, la traición, el odio, se van a dar cuenta que un día Dios mismo se levanta a servirme delante de ellos, en presencia de mis angustiadores. El Señor dice que no seremos avergonzados, pero la única forma como su pueblo no es avergonzado, cuando busque ese poder sobrenatural. Eso es lo que necesitamos, ese poder sobrenatural, esa fuerza sobrenatural que es el Espíritu Santo. Eso es lo que cambia, eso es lo que transforma, eso es lo que hace al hombre distinto, eso es lo que hace al hombre diferente, la presencia de Dios. Si tú buscas este poder, mi hermano, tu vida va a cambiar. Si tú estás batallando con algo en tu vida, sea con un vicio, sea con promiscuidad sexual, sea con pornografía, sea con malas palabras, sea con malas actitudes, sea con tu carácter, sea con malas relaciones entre tu familia, sea con el odio, sea con la avaricia, sea con lo que sea, el pecado que sea, o la vergüenza que sea, ya no digas un día voy a cambiar, porque han pasado muchos años y nadie cambia, al contrario, se vuelve más desdichado el hombre. Pero cuando tú recibes este poder sobrenatural, tu vida cambia. Le vuelvo a repetir. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿por qué ustedes se pusieron en la puerta, no entraron y dejaron entrar a nadie? Tenían la llave para el reino de los cielos y no lo hicieron, porque nunca predicaron de fe, porque nunca le enseñaron a la gente qué era la verdadera fe. Solo los mantuvieron en una religiosidad, engañando al pueblo. Pero vino Juan, dijo, en camino de justicia, un hombre de fe. Pero más sin embargo, la gente que no tenía esperanza se acercó a Juan. Las prostitutas, los borrachos, los publicanos, las rameras, esa gente de mala muerte, vino y se acercó a Juan, creyó, recibió ese poder sobrenatural y sus vidas cambiaron. Así cambia la gente cuando se le habla de este poder sobrenatural.
Esto no te lo da el pastor. Esto no te lo da una organización. Esto te lo da el Dios del cielo cuando tú te humillas delante de Él. Vale la pena humillarse delante del Señor, mi hermano, mi hermana. Vale la pena. Así es como las vidas cambian. Si tú miras cristianos o has visto cristianos y te dicen, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo hacen? Es esa fuerza sobrenatural. Es esa fuerza sobrenatural que los lleva a hacer cosas sobrenaturales. Es Dios en ellos. Es el Espíritu Santo. Eso es la verdadera fe, la presencia de Dios en nosotros. Vuelvo a repetir, la Escritura dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni cosa creada, nada, ni el hambre, ni la desnudez, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La presencia de Dios, mi hermano, mi hermana, la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Presencia de Dios. No te conformes con venir a oír. No te conformes con venir a escuchar. Tienes que buscar del Señor. Tienes que orar, tienes que humillarte. Tienes que tener comunión con Dios. Busca esa comunión con Dios. Tu vida cambiará. Tus actitudes cambiarán. Todo eso por lo que estás luchando se terminará. ¿Por qué? Porque Dios va a estar dándote la fuerza desde dentro. Dios trabaja de dentro hacia afuera. La religión trabaja por fuera. El verdadero poder de Dios está dentro de nosotros. San Pablo decía que para los inconversos es locura, pero para los que realmente creemos, Cristo es poder de Dios. El Pentecostés es poder de Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios. Esa es la verdadera fe. Por eso los santos hombres de Dios pudieron salir adelante. Amén. Pónganse de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Yo espero que con fe usted comience en esta hora a buscar del Señor.